Bienvenidos al programa de entrenamiento en el mantenimiento general de los sistemas de oxígeno medicinal. Mi nombre, soy Hugo Ángel Barrera de la Cruz, ingeniero electricista con una maestría en ingeniería mecánica. Y en esta oportunidad vamos a hablar del tema de presión y volumen y todo lo que implique en él, para lo cual pido a ustedes su mayor atención. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión de clase con respecto a este tema, ¿no? de volumen y presión? ¿Sí? Al finalizar la sesión de clase, ¿no? Ustedes conocerán y comprenderán los conceptos de presión y volumen, ¿sí? En su concepto más simple que puedan verlo. Las unidades de estos y sus instrumentos de medida para hacer un reconocimiento, ¿no? De lo que vamos a conocer, de lo que podemos ver en una planta de generación de oxígeno. ¿Sí? Y también conocer y comprender la ley general de los gases generales. ¿Ok? Presión. ¿Qué es presión? Todos estamos sometidos a una presión. El hecho de que yo esté sentado aquí, estoy sometido a una presión. ¿Pero presión por quién? Presión por el aire. Presión por el aire que está en la atmósfera. Y eso se le llama la presión atmosférica. Entonces, como definición, digamos, específica de la presión, no es que una magnitud que se muestra como la derivada de la fuerza con respecto al área. Es decir, es aquella, ¿no? Aquella magnitud que se da por la presencia de una fuerza en una determinada área. Es una relación, en pocas palabras, de fuerza sobre área. Cuando la fuerza que se aplica es normal, es decir, perpendicular al cuerpo, y uniformemente distribuida esa fuerza sobre una superficie, la magnitud de la presión se obtiene dividiendo, ¿no? Esto de fuerza sobre área, ¿no? Sobre el área correspondiente. Aquí vemos que en este gráfico, ¿no? Aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Que la presión atmosférica está dada en cualquier parte, ¿no? De donde nos depositamos, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica está presente en nuestros techos, en nuestras paredes, en nuestro cuerpo, está en todo sitio. Entonces, como este aire, y eso se da porque el aire tiene peso, por lo tanto vivimos debajo de este peso. La atmósfera ejerce sobre nosotros una fuerza equivalente a su peso, pero esto no la sentimos. ¿Por qué? Porque es una fuerza distribuida, ¿no? Actúa en todos los sentidos y direcciones con la misma intensidad, por lo tanto tal vez no tenemos no sentimos esa sensación de peso sobre nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí se va a sentir cuando vayamos más a la altura, porque a mayor altura que estemos, la presión va a ser menos, ¿no? Hay menos peso, hay menos densidad del aire. Entonces nos vamos a sentir un poco más libres, ¿no? Un poco como que más flotando, pero también la otra complicación que se nos va a presentar es que va a haber menos oxígeno, ¿correcto? Entonces la presión atmosférica varía proporcionalmente a la altitud considerada. Aquí vemos una tabla de esta variación de la presión atmosférica con relación a la altitud, donde a 0 metros tenemos, ¿no? 1033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, siendo una unidad de presión. Pero ya, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad, ¿no? de Arequipa y existe aquí unos 2500 metros sobre el nivel del mar, entonces mi presión va a ser de 0.810, ¿no? Va a ser una menor presión. Y a mayor altura, prácticamente, ¿no? Miren, a mayor altura, por ejemplo, a 6000 metros, ¿sí? La presión, la sensación de presión atmosférica va a ser casi a la mitad de la que siento a la orilla, digamos, del mar, ¿sí? Y esto va a hacer que las condiciones, tanto de obtención de oxígeno, ¿no? como de procesos, etcétera, se va a complicar cada vez más a una mayor altura. Volumen. El volumen es otra magnitud métrica, euclidiana, es decir, que viene de una geometría, y de tipo escalar, que entonces puede ser medible, que se puede conceptualizar como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones. Vamos a ponerla ancho, altura y profundidad, o como longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos, ¿no? ocupan un espacio, todos, en general todos, que varían según sus proporciones, ¿no? siendo la medida de dicho espacio el volumen, ¿no? Entonces, este volumen, ¿no? o los elementos, los cuerpos que se caracterizan por tener un volumen, ¿sí? cumplen con ciertas características y propiedades, ¿no? Entonces,
También dependiendo de esa característica geométrica, ¿no? Se puede hacer una clasificación de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una esfera en la cual el volumen está dado a partir de su radio, ¿no? A partir de su radio se caracteriza su volumen. Aquí un prisma, acá sí está caracterizado por su largo, por su altura, por su profundidad, ¿sí? Un cilindro se caracteriza, ¿no? En base a su radio y su altura, ¿correcto? Entonces eso hace que nosotros, en su aplicación, digamos, de los volúmenes, va a depender justamente de cómo los apliquemos, ¿no? Y tenemos que conocer muy claramente qué parámetro es el que va a controlar ese volumen, ¿no? Para poder dimensionar o utilizarlo en alguna aplicación. Si vamos a hablar de presión y volumen, tenemos que hablar de caudal. Caudal, o vamos a poner así, un flujo, ¿sí? Es la cantidad de aire comprimido, yendo al aire, ¿no? Yendo, o sea, el concepto va dirigido hacia el aire, es la cantidad de aire comprimido medido como volumen. Entonces, esto es suministrado por el compresor por unidad de tiempo, ¿no? En pocas palabras, es la cantidad de volumen que se da en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, este caudal se tiene que referir siempre a las condiciones de temperatura, presión y humedad en que se ha medido, ¿correcto? Entonces, tiene que haber esas condiciones. De acuerdo a esas condiciones, son las que van a caracterizar y poder definir mejor su uso, ¿no? De este caudal. Generalmente se expresa en metros cúbicos por minuto, litros por minuto o metros cúbicos por hora, litros por día, metros cúbicos por año, por día, por mes, ¿sí? Hay muchas unidades que se pueden utilizar dependiendo de lo que estemos diseñando, digamos, dentro de una planta de oxígeno. Unidades. La unidad de la presión es el pascal, ¿sí? Es la principal unidad, que es la relación de fuerza sobre área. En pocas palabras, yendo a la parte física, es si la fuerza se está medida en newtons y el área en metros cuadrados, entonces la presión podemos decir que es newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, existen otras unidades de presión, como son el PSI, ¿no? Las atmósferas o los bares. Ahora, ¿por qué utilizar otros tipos de unidades, no? Eso depende mucho a veces del diseño de los equipos a la cual han sido fabricados, ¿no? De la naturaleza y origen de donde vienen, y también de tener una mejor adecuación de esa unidad dependiendo del tipo de sistema que estemos utilizando, ¿sí? Por eso es que existen unidades de PCIs, unidades de atmósferas o unidades de bares, ¿correcto? También dependiendo de la aplicación de ingeniería, necesitamos utilizar esas diferentes unidades para que se concatenen con otras relaciones físicas. Entonces acá podemos ver unas comparaciones. El pascal por metro cuadrado, un kilopascal equivale a 1000 pascales, un bar entonces equivale a 100 kilopascales, lo cual equivale a 100.000 pascales. Una atmósfera equivale a 1.01325 bares, por lo tanto una atmósfera también podemos definirlo como 14.7 PSI, que es una unidad, ¿no? de fuerza, digamos, por pulgada, ¿no? En una unidad cuadrada. Entonces, con esto podemos ver que las diferentes unidades van a ser necesarias para yo poder aplicar, ¿no? Y digamos, ver cómo es que un determinado equipo ¿no? Se va midiendo a partir, ¿no? de sus unidades principales. ¿Cómo mido la presión? ¿Sí? Acá tenemos unos instrumentos, como por ejemplo el manómetro, ¿no? Aquí vemos una imagen del manómetro. Es una forma, ¿no? Es un equipo, un instrumento que se necesita para medir esa presión, ¿sí? Estos instrumentos se utilizan para medir la presión de gases o líquidos en recipientes cerrados, ¿no? Los manómetros miden los líquidos, ¿no? la presión de gases o líquidos en recipientes cerrados, ¿correcto? Esa es su principal función. Aquí tenemos justamente una imagen, ¿no? De su composición, de su principio de funcionamiento interno, de un manómetro de tubo de Bourdon, en la cual, ¿no? Mediante una presión que existe del fluido, ¿no? En la cual está midiendo, presiona mediante un mecanismo, ¿no? De engranaje, espiral, piñón, etcétera, hace que nosotros podamos ver cuánto es la presión manométrica, ¿no? De este fluido. Existen otros manómetros de columna de líquido para medir la presión absoluta, como vemos aquí. Este es un manómetro, ¿no? Donde tenemos al mercurio como compuesto primordial, ¿sí? Y nos va a poder medir, ¿no? La presión absoluta a partir de una diferencia de nivel. Existen otros manómetros de tubo en U que también nos va a poder medir, ¿no? Esa presión atmosférica, ¿correcto? A partir de una diferencia de alturas. Entonces,
Los manómetros hemos visto, ¿no? En su clasificación o en sus tipos, hay varios, existen otros, a los cuales vamos a saber qué utilizar o no ver la forma en cuándo utilizarlos dependiendo del tipo de presión que requerimos medir. Otros instrumentos de medición de caudal, es decir, ya de medición, ¿no? de cantidad de volumen en un determinado tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos los caudalímetros. ¿Sí? Es un instrumento primordial también para ver, ¿no? Cuánto es la cantidad de volumen que ha pasado un determinado tiempo, en una hora, en un minuto, en un día, etc. ¿Sí? La base de una buena selección de estos caudalímetros es una clara comprensión de los requisitos de la aplicación en particular. Por lo tanto, se debe invertir tiempo en la evaluación completa de la naturaleza del fluido del proceso y de la instalación en general. Es decir, los caudalímetros, ¿sí? Están en base o construidos en base al tipo de fluido que va a pasar por él, ¿sí? Y del proceso en el cual va a darse en esa instalación. Entonces, es importante hacer una buena selección de ese caudalímetro. De lo contrario, estaríamos haciendo medidas incorrectas. Acá tenemos otros tipos, ¿no? El de área variable y el caudalímetro Venturi, ¿no? Dependiendo, como le digo, de lo que estamos midiendo, ¿sí? Del tipo de caudal en el punto necesario que vamos a medir y el tipo de fluido y el proceso que se dé, vamos a tener que aplicar diferentes tipos de caudalímetros. Entonces, si ya hemos entendido hasta aquí qué es volumen, qué es presión, qué es caudal, entonces va a ser necesario declarar, ¿no? El concepto de la ley general de los gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gases, ¿no? En sí tienen una relación entre ellos y los cuales se pueden medir, ¿sí? A partir de unas ecuaciones físicas importantes. ¿Sí? Las leyes de los gases fueron desarrolladas en el siglo XVII, cuando se observó que existe relación entre la presión, el volumen y la temperatura. Muy bien, aquí vamos, ¿no? Existe presión, volumen y temperatura. ¿Hay relación? Si yo conozco la presión, el volumen y la incógnita es una temperatura y conozco los otros parámetros, entonces tal vez pueda, ¿no? Reconocer esta ley, ¿no? Digamos, la variable necesaria dentro del otro gas. ¿Sí? Por lo tanto, se obtuvo una forma válida para todos los gases, cuyo comportamiento sigue estas leyes, ¿no? Exactas, en la cual se le da a los gases ideales. De esta combinación de leyes surge la ecuación general de estado de un gas ideal, que se conoce como el nombre de la ley de los gases ideales. Estas leyes son de Boyle-Marriott y Charles y Guy-Lussac. Son las leyes de los gases y se refieren a transformaciones de estado. Es decir, a que el líquido, o no sea líquido o gas, ¿sí? Bajo ciertas digamos, consideraciones, ¿sí? Va a cambiar, va a haber una transformación, ¿sí? Y nosotros vamos a poder medir esa transformación y ver las variables, cómo se van relacionando entre ellas, ¿sí? Entonces veamos aquí, veamos la primera ley general de los gases. La ley de Boyle-Marriott se da en un proceso con la temperatura se mantiene constante. Aquí vemos en la imagen, miren, la temperatura es constante. Al tener la temperatura con la temperatura constante, vemos que si yo someto, ¿no? a mayor volumen, existe, ¿sí? O a mayor presión, existe ¿no? Digamos, hace que el volumen se reduzca. Entonces, en este proceso donde se mantiene la temperatura constante, lo cual es un proceso isotérmico, ¿no? Donde el volumen de una determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. A mayor volumen, menor presión. A mayor presión, menor volumen. Entonces, eso hace que nosotros podamos medir, de cierta forma, medir, ¿no? Bajo ciertos parámetros, como la temperatura, ver si es que yo tengo la temperatura constante y la conozco la presión, podría determinar el volumen, ¿no? Para eso hay algunas constantes necesarias, estas K, por ejemplo, constantes necesarias dependiendo del tipo de fluido, ¿no? Y consideraciones que van a ser necesarias para poder encontrar estas variables. Otra ley, la ley de Charles y Guy-Lussac. Esta se da en un proceso isobárico, que significa que la presión es constante, ¿sí? Mantenemos la presión constante y donde el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, yo someto a una mayor temperatura a este volumen, ¿no? A este gas, y obviamente se expande, ¿no? Hay un mayor volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas se van exponiendo más gracias a la temperatura. Entonces existe una relación directa, ¿no? A mayor volumen, mayor temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen.
¿sí? Entonces, esto se da a partir de una constante K que también relaciona entre ellos, ¿no? Con esto yo puedo hacer una comparación, ¿no?, de dos gases, digamos, colocados o dos tipos de gases colocados en un depósito, en un tanque, y poder encontrar, digamos, la temperatura o a qué temperatura lo puedo someter para obtener un mayor o menor volumen o viceversa. Estas dos leyes generales de los gases, ¿no?, la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles y Gay-Lussac, van a ser necesarias para nosotros poder determinar en determinados casos, ¿sí?, el diseño, por ejemplo, de tanques, el diseño, ¿no?, de receptores, digamos, de aire y de oxígeno, de compresores, para poder hacer una gestión de mantenimiento. Entonces, de esta forma, basándose en las anteriores leyes, se obtendrá la ley general de los gases. Y aquí vemos, ¿no?, esa ley general de los gases. En la transformación de un estado para otro involucra una interrelación entre todos, siendo así la relación generalizada por donde la presión, ¿no?, de un determinado gas por su volumen y la temperatura es proporcional o va directamente proporcional relacionado con otro tipo de gas, y estos de aquí se pueden interrelacionar. De acuerdo con esta relación se conocen las tres variables del gas. Por eso, si cualquiera de las variables sufre una alteración, ¿no?, se supone que esto tiene que estar bajo ciertas condiciones, el efecto en las otras podrá ser previsto, ¿no? Entonces yo podría controlar, prever cuál va a ser su comportamiento, ¿sí? Y esas leyes generales de los gases son las que nosotros requerimos para poder entender mejor, ¿no?, el comportamiento que se da, por ejemplo, en una planta de generación de oxígeno medicinal. Conclusiones finales de esta diapositiva. En sistemas que comprenden gases o vapores, la presión es una propiedad muy útil para describir el estado del sistema. Entonces, es un parámetro que siempre vamos a medir. La presión que aparece en los gases se mide con el manómetro y utilizan con más frecuencia unidades como PSI o milímetros de mercurio. Entonces, igualmente, ¿no?, estos manómetros, si vamos a medirlos, si es necesario medirlo, el mejor instrumento para medirlo va a ser el manómetro, ¿sí? En su mayor, ¿no?, cantidad vamos a encontrarlo como una unidad de PSI o milímetros por mercurio. Entonces, esto hace que podamos ya tener el parámetro de presión ya medido, controlado, ¿no?, evaluado de cierta forma. El volumen es una magnitud definida en 3 dimensiones. Esto es útil para medir líquidos y gases en metros cúbicos, ¿no? En litros, que obviamente en magnitud más grande se puede dar en metros cúbicos. Al ser complicada su medición, se suele utilizar caudalímetros para medir ese volumen, ¿no?, para encontrar ese volumen, porque vamos a manejar el tiempo, tenemos el caudal, podemos, ¿no?, desenlazar en el volumen. Entonces, para eso tenemos el caudalímetro como un instrumento de medición de caudal. Para la selección de un instrumento de medición se debe tener en cuenta varios factores, como el rango de medición, precisión, etcétera, ¿no?, dependiendo también del tipo de fluido que vamos a tener, a condiciones de temperatura, a una humedad necesaria, no a una humedad, digamos, que esté presente en el sistema, y de acuerdo a eso también podemos seleccionar el instrumento adecuado. La ley general de los gases nos permite saber el estado de los gases, sí, conocer, ¿no?, en qué situación se encuentra, si es un estado isotérmico, isobárico, etcétera, y este se basa en la ley, ¿no?, de las leyes de Boyle-Mariotte y Charles Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces, con esto, agradezco su atención, ¿sí? Gracias por escucharme, y esto ha sido todo con respecto a este tema de presión y volumen. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.